días a todos, les habla Andrea Méndez. Están sintonizando El Corazón de Dios, un espacio donde estaremos transmitiendo mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro. Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este maravilloso espacio y dándoles la bienvenida a todos nuestros oyentes y abrazándolos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora de Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal, a su director Manuel de Oliveira y a su operadora Yorgledis Terán, que hacen una gran labor por permitirnos apoyarnos y ser el medio por el cual podamos hacer estas entregas a todos los corazones que hoy nos escuchan y nos escucharán. De la mano siempre en esta obra acompañándonos Raúl Carrillo. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, muy buenas tardes. Muy bien y bueno, muy contento del programa del día de hoy. Siempre feliz de tenerlos a ustedes con nosotros compartiendo estos hermosos conocimientos. Y bueno, es importante también de que sepan que todas estas transmisiones están quedando grabadas en YouTube. Pueden buscarnos con el nombre de Programa Voluntad. También estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y Telegram, como @Programa Voluntad. En este mismo momento estamos en vivo por Instagram, para que puedan buscarnos y conectarse también. Ahí estamos atentos a los comentarios. Y si desean, desde nuestra Radio Ideal 103.7, comentar o hacer algún aporte o reportar su sintonía, pues estamos con el siguiente número de WhatsApp, más 58 424 746 8057. Maravilloso. Y bueno, antes de iniciar esta transmisión del día de hoy, queremos felicitar a todas aquellas madres que nos están escuchando en estos momentos y enviarles un caluroso abrazo a sus corazones, porque ustedes son el puente por la cual la humanidad sigue existiendo, el pilar fundamental para que la vida exista en este planeta. Y ustedes son una pieza fundamental dentro del cambio de la sociedad y la construcción de una nueva humanidad. Juan de Jerusalén, en el año 1000, dejó una profecía para todas las madres, pero también para todas las mujeres que tienen ese vientre de creación. Y hablo de vientre de creación porque no solamente un útero para traer vida, sino que también un útero para crear conciencia. Nos dice la profecía que llegados plenamente al año 1000, que sigue al año 1000, el hombre ya no será el único soberano, pues la mujer empuñará el cetro, será la gran maestra de los tiempos futuros y lo que piense se impondrá a los hombres. Será la madre de este año 1000 que sigue al año 1000. Difundirá la dulzura tierna de la madre tras los días del diablo. Será la belleza después de la fealdad de los tiempos bárbaros. El año 1000 que viene después del año 1000, cambiará en poco tiempo. Se amará y se compartirá. Se soñará y se dará vida a los sueños. Entonces todas ustedes, todos los vientres de creación que hoy día están criando conciencia. Recordemos que necesitamos crear espíritus conscientes, espíritus que sean parte del cambio de una nueva humanidad, con ese amor y esa dulzura que muy bien la entrega el seno de una madre. El pecho lleno de amor y con ganas de hacer crecer y de hacer cambiar esta humanidad. Y qué importante, porque entendiendo que el útero creador que hay dentro de la mujer va mucho más allá de un día, va mucho más allá de cualquier costumbre que tengamos día a día o año a año. Eso va mucho más allá y lo podemos ver también reflejado en Apocalipsis 12, cuando se nos dice que apareció en el cielo una gran señal. Imagínate, el Apocalipsis, que es el libro profético más importante,
de toda la historia de la profecía y de todo su legado como plan de supervivencia, nos dice que apareció una gran señal. Y esa gran señal que se nos dice allí es una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza 2 estrellas. Y nos habla de que estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces nos muestra la importancia de la señal de la mujer encinta. Nos muestra la importancia de ese útero creador, de ese vientre que trae vida. Pero nos dice la importancia también, luego en Apocalipsis 12:5, nos dice, ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y fue arrebatado para su Dios y para su trono. Y tiene toda la conexión con la profecía que nos habla de Juan de Jerusalén, porque la mujer tiene la potestad de criar en su vientre un ser de luz, un ser perfecto, un ser que pueda ser engendrado de todo su amor, de toda la dulzura que de ella puede emanar, ¿verdad? Entonces, asimismo, es el cumplimiento de lo que hoy es profético, y no en un día, sino hoy en un tiempo donde la humanidad está ávida de comprender las profecías y de buscar un cambio. Cuando nosotros entendemos que el cambio que nosotros buscamos no tiene que ver con un acontecimiento de un día, sino con un cambio que no es algo que se pueda celebrar en algún lugar específico, sino que todo el universo, todo este sistema solar, toda esta galaxia está sincronizada con el cumplimiento del despertar de la mujer hacia la verdadera naturaleza de su creación, hacia en un mundo donde hay tanto dolor, tanta tristeza y tanta angustia, la mujer está llamada a llenar de amor, de dulzura, de cariño y de afecto a todos los corazones que se han endurecido por la falta de amor que ya conocemos que hay en este planeta. Entonces, ese útero de creación, esa madre que está ahí escuchándonos también, debe reconocerse como parte fundamental de la profecía, y eso involucra un cumplimiento que diariamente se tiene que forjar, porque hay una identidad de la mujer que se ha desvirtuado, deformado, a punto tal de que esa grandeza de contener vida dentro de su vientre, por ideologías, por diferentes formas de pensamiento distorsionadas, se ha vuelto hasta algo que las mujeres rechazan, o se vuelve como aberrante o difícil para ellas, cuando es cuando es algo tan grande en ella, pues en su identidad de ser. Entonces, de verdad que para nosotros es gratificante poder mostrar cómo la mujer y las madres tienen en sus manos el poder de cambiar una nueva generación, el poder de infundir como humanidad a todos nosotros toda la sabiduría que, si pueden engendrar vida físicamente, pues también de forma espiritual y consciente tienen esa naturaleza, pues. Entonces, están llamadas todas aquellas madres y aquellas que también tienen un útero creacional, que aunque no han traído vida físicamente, aman en su corazón y tienen la dulzura de una madre, porque el llamado es ese, a tener ese corazón como el que tiene una madre, para albergar mucho amor, pero también mucha capacidad de perdonar y de comprender, porque eso es lo que hacen las madres,
aman, comprenden y trabajan mucho en la paciencia para que el vástago que tiene pues no se vaya a perder y dé fruto en su debido tiempo. Entonces cada una de ustedes está llamada a cumplir el Apocalipsis 12, pero también la profecía de Juan de Jerusalén y ser ese vientre que es parte del cambio y del nuevo tiempo. Entonces vamos a iniciar el día de hoy en nuestra entrega número 10, continuando con Santiago 3, donde el mensaje del día de hoy se titula La sabiduría de lo alto. Y siendo que hablamos o abrimos un espacio para las madres, todas ustedes que están llamadas a ser parte del cambio y del fruto de conciencia de una nueva humanidad, es necesario cumplir también con esto que acá Santiago nos va a decir y que es fundamental para nosotros poder tener esa sabiduría que desciende de lo alto y que alberga en un corazón dispuesto y humilde a realizar cambios. Inicia diciéndonos así, hablando de la lengua, ¿ya? Donde nos dice en su versículo 3, capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vamos a hacer una pausa allí porque yo creo que acá hay bastante que hablar de ese párrafo. Siendo que el mayor paso que tiene el hombre el ser humano para adquirir la perfección es el control de su lengua. Porque la lengua en todos los aspectos domina el cuerpo, sea o en la palabra o sea en la alimentación, digámoslo así. Y es lo que nos dice acá. Nos inicia diciendo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo te consulto, Raúl, ¿por qué acá nos dice no te hagáis maestros de otras personas? Bueno, principalmente nosotros tenemos que comprender lo que nos dice el conocimiento. Y el conocimiento nos invita a entender que maestro es uno solo, el Cristo. Y nosotros podemos simplemente llamarnos hermanos. Asimismo, nosotros nos convertimos en guías por una razón, porque hemos recorrido un camino, conocemos un camino y podemos decirle a otra persona, el camino que nosotros hemos recorrido. Mas, sin embargo, no tenemos la autoridad para obligar a alguien o llevar a alguien creyendo que el camino que nosotros recorrimos es el que también él tiene que recorrer y por lo tanto no puede ir por otro lugar. Ahí es donde nosotros dejamos de ser guías y nos convertimos en personas que quieren dominar a los demás. Entonces, maestro solo hay uno, nuestro corazón. Ahí habita Cristo, el poder de Dios dentro de nosotros. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, de que si nosotros vamos a conversar, vamos a hablar, tiene que ser de una experiencia que le permita al otro reflexionar, más así como lo hacemos ahora, más no para obligar a una persona a hacer algo o para coartar su libertad diciéndole qué es lo que tiene que hacer y qué no.
Entonces es muy importante lo que Raúl acá nos está mencionando, porque él nos da una clave pues muy indispensable en qué es lo que nos dice, lo que nos intenta decir acá. No nos podemos hacer maestros de otra persona o decir cómo va a llevar el sendero. Podemos mostrar un sendero, pero no cómo desea transitar ese sendero. ¿Qué es lo que sucede acá? Porque maestro es uno solo, y muy bien Raúl lo dijo, es el Cristo, y eso lo dicen las enseñanzas. Y si nosotros violamos esa ley, mayor condenación vamos a tener si creemos que tenemos la autoridad de decirle a cada quien cómo transitar su sendero interior, porque el sendero que las personas transitan es hacia el encuentro consigo mismo. Y por eso es que el Cristo es el maestro, porque el Cristo es el Dios producido por sí mismo, lo dice el libro secreto de Juan. Por eso aquel que quiera decirle a una persona cómo tiene que transitar su sendero interno, pues mayor condenación tiene, porque está intentando obnubilar o acallar la voz que ese ser lleva por dentro. Y nos sigue diciendo, la primera condición para alcanzar la sabiduría de lo alto es esa. Y fíjense que cuando uno entra en el sendero espiritual es el primer error que muchos hombres cometen, el querer decirle cómo transitar su sendero interior. Es el primero, y por eso no llega a la sabiduría de lo alto, porque es el primer muro que coloca el ser en ignorancia para poder obtener la esencia del conocimiento de luz. Nos sigue diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Qué nos dice? Todos ofendemos muchas veces. No está diciendo porque algunos, dice todos. ¿Ya? Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer una vigilancia, porque la lengua solamente la refrena la vigilancia, el ser vigilantes. Entonces nos dice que todos ofendemos muchas veces, no dice algunas veces, muchas veces. Y realmente lo que nos hace imperfectos, más abajo vamos a ver, es esa ofensa constante. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Nos dice algo, para tú refrenar las sensaciones del cuerpo tienes que refrenar primero ¿qué? Tu lengua. No es al revés, no es que refrenas las sensaciones del cuerpo y después la lengua, porque muchas veces el ser humano quiere refrenar, sean vicios, sea pasiones, sea todo eso, pero no comienza por refrenar el timón que gobierna su cuerpo, que es la lengua, ¿ya? Y nos dice que el que es capaz de trabajar con ella puede trabajar todo su cuerpo. Entonces, mira que hay algo muy interesante allí, porque cuando nos habla de que todos ofendemos y los que no ofenden, este es varón perfecto, es porque muchas veces también nosotros hemos creído que tratando de defender un argumento o algo o a alguien, estamos haciendo un bien. Y sí, ciertamente muchas veces nuestras intenciones son muy buenas dentro de la cotidianidad, ¿no? Pero no hemos aprendido a ser defensores o protectores de la verdad con conciencia o por decirlo así, con la sutileza de no herir a otro defendiendo a uno. O sea, sucede que nosotros se nos enseñó en el mundo que para defender algo tenemos que herir otra cosa, y ahí es donde viene el error, y ahí es donde viene lo que nos habla acá en el versículo 2 Santiago, porque muchas veces nosotros ofendemos y las personas tal vez dirán, bueno, pero es que yo no me la paso ofendiendo, o yo no digo groserías,
o yo no hablo mal de las personas, podrían decir, pero la ofensa se convierte en ofensa cuando nosotros violamos la libertad de otro. Y a veces, por ejemplo, si yo defendiendo a mi hermano violento la dignidad de otro o violento la libertad de otro, entonces ahí yo me convierto también en alguien que ofende, aunque no diga malas palabras, solo con la intención y con el daño psicológico que le haces a la otra persona, automáticamente se convierte en una ofensa. Sea en pequeña medida o en gran medida, ya nos convertimos en personas que ofenden. Y entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a pensar con lógica, a actuar con prudencia, con mucha serenidad en las acciones que nosotros hacemos, pero también principalmente en la forma como nosotros defendemos nuestras propias percepciones de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? O de lo que es la ley, porque muchas veces nosotros somos sabedores y conocedores de la ley, pero lo que no sabemos es cómo hacer que la ley se cumpla sin que le hagamos daño a alguien. Y eso se logra, y eso es la verdadera sabiduría, que nosotros podamos desarrollar esa cualidad en la práctica y en el perfeccionamiento, porque eso es lo que nos dice acá. Solo así nosotros podemos decir que somos perfectos. Entonces, es muy interesante lo que nosotros estamos acá encontrando, porque acá nos invita a comenzar a trabajar en este, digámoslo así, en este órgano, si pudiéramos decirlo así, que tiene un gran poder para hacer el cambio en nosotros, pero que solamente en conciencia vamos a poder realizarlo. Y nos sigue diciendo, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Es lo mismo que se ve en el párrafo pasado. Tiene un poder muy fuerte en el cambio. Si nosotros queremos cambiar toda la estructura de nuestro cuerpo, en todos los aspectos, necesitamos cambiar toda también la estructura en la palabra, en cómo nosotros nos expresamos. Mira también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, hay un mensaje que es muy contundente, no recuerdo muy bien dónde es que está escrito, que nos menciona el trabajo en el silencio y el silencio en el trabajo. Y es que ahí hay una gran mecánica que todos necesitamos llevar y comprender, porque en el silencio nosotros tenemos un diálogo con nuestro interior, comenzamos a hablar adentro. Muchas veces realmente el mayor diálogo que tiene que tener el ser humano es el que lleva dentro de sí, porque ese es el que ayuda a resolver su conflicto interior, más el de afuera. Y este es muy valioso para cada uno de nosotros, para que nosotros vayamos comprendiendo que el silencio es una mecánica de cómo trabajar esta parte de Santiago 1. Recordemos que aquí nos menciona la sabiduría de lo alto. El anterior nos decía la sabiduría que viene de Dios. Y esta es la sabiduría de lo alto, iniciando por la lengua para poder obtenerla. Entonces nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Eso es verdadero. Y a todos nos pasa. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nosotros creemos muchas veces que algo tan minúsculo no puede hacer un gran daño. Recordemos que un incendio muchas veces en un bosque inicia por un chispazo muy pequeño, que agarra lo que está seco a su alrededor. Así sucede con el ser humano. A veces una lengua que no se refrena o que está llena todo el tiempo de malas intenciones, no se da cuenta que a su alrededor puede tener muchos espíritus secos.
¿Y secos de qué? Secos tal vez de tristeza o tal vez de resentimiento, de muchas situaciones que acontecen en su día a día y que no lo riegan con felicidad, con amor, con dulzura, y que eso, cuando ese fuego llega, hace mucho desastre con simplemente pequeñas palabras. Entonces, el trabajo de nosotros es aprender a controlar, digámoslo así, ese incendio que ocasionamos constantemente en nuestra inconsciencia. ¿Cuál es la onda expansiva que tiene mi palabra? Me he puesto a observar hasta dónde llega mi mensaje. ¿A cuántas personas afecta? ¿Cuántas veces daño con lo que digo en el día a día? Y nos comenzaremos a ser más conscientes, pero también nos comenzaremos a dar cuenta de que somos inconscientemente partes del daño que hay en la humanidad. Pero también podemos ser conscientemente parte del cambio y de la transformación de esta humanidad que nosotros tenemos acá. Entonces, fíjense que realmente algo tan pequeño, y ahí lo explicaba, un timón, que es algo tan pequeño, domina todo un barco. Imagínate qué interesante. Pero así también el ejemplo más grande es el de las mismas 12 tribus de Israel. Como de una simple cruce de palabras entre tres personas desencadena la tercera guerra mundial que hoy conocemos, dividida entre dos bandos como Gog y Magog, pero que es la guerra entre los musulmanes y los judíos, desencadenada por dos personas que en un momento tuvieron un acuerdo, lo rompieron y se fueron unos contra otros. Entonces, fíjense cómo las emociones mal conducidas, cómo esas personas que no son guías, sino que se hacen maestros ante los demás, llevan a las personas o a comunidades enteras o a un planeta completo, como lo vemos hoy en pleno cumplimiento, a una confrontación mundial donde medio planeta quiere enfrentarse contra la otra mitad, unos porque se creen de un bando sin saber que no lo son, y otros porque se creen del otro sin saber que tampoco lo son, porque al final esos dos bandos no tienen nada que ver con nosotros como humanidad, tienen que ver con ellos como conflicto personal, pero no algo que tenga que ver con la humanidad. Entonces nosotros hemos caído en ese juego por la lengua de los demás, y hay algo que en la década de los 70 también se entregó como sabiduría, y con un hombre que se hacía llamar Sao, de las Pléyades, y él se identificó y dejó un mensaje para aquellos que quisieran iniciarse en el proceso de la búsqueda interior, si aquellos que estaban buscando un camino, que estaban buscando abrir una puerta de la cual todavía no habían encontrado la llave, pues él se dispone para que encuentre esa llave que se convierten en respuestas, ¿no? Para lo que han sido siempre incógnitas para nosotros, así como esas preguntas existenciales que desde un principio nos tocan el corazón, de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sao se dispone en este mensaje a instruirnos de cómo encontrar esa llave y salir a la luz de la verdad, encontrarnos con esa cegadora verdad que se encontró también Pablo cuando se encontró con Jesús después de ir tanto creyendo que defendía a un Dios, cuando el Dios que estaba defendiendo era al impostor, al que se hizo pasar por Dios, como también nos dice Apocalipsis 12, que cayó acá a la tierra y se hizo pasar por Dios. Entonces, asimismo, Sao nos dice cómo nosotros podemos hacer ese proceso que también hizo Pablo y que para nosotros es la misma aplicación, solo que nosotros vamos en un ritmo,
digámoslo, muy individual, pero todos hacia el mismo camino. Entonces, en esta parte, Sao nos dice así, como una parábola de aprendizaje para que nosotros podamos discernir la enseñanza que aquí hay, ¿no? Y dice, así como el roble crece, se fortifica y se vuelve frondoso, en el hombre el conocimiento ensancha su mente, vuelve dócil su corazón y engrandece su espíritu. Y la buena sombra que dan sus palabras de luz contagia a todos los que lo miran y conviven con él. No habrá amargura nunca en sus palabras, no habrá nunca tristeza, no habrá nunca traición, no dirá nunca expresiones vanas, no moverá sus labios para ofender. Allí, nunca en su actuación la grandeza del hombre se empaña. Y es lo que nos venía hablando también Santiago, de que nuestra propia grandeza se encuentra en el comprender y en perfeccionarnos, porque nosotros tenemos que desarrollar, son cualidades que nos hagan crecer y que también le permitan crecer al otro. Entonces, no dejemos nosotros que, como decía Andrea, que nuestra lengua se convierta en algo que empañe la grandeza de que nos hace hombres universales, hombres dignos de hacerse llamar hijos de Dios, porque para nosotros, si verdaderamente es importante sentirnos, reconocernos como hijos de Dios, pues no debemos dejarnos empañar por cualquier comentario que queramos hacer, sea de chisme, sea de ofensa, sea de expresión vana, sea de traición, sea con palabras que generen a otro tristeza, que generen dolor, que generen amargura, ni tampoco nosotros hablar con amargura para amargarle el día al otro, ¿no? Entonces, nada de eso debe empañar la grandeza del hombre. Por eso es que el Padre espera pacientemente, porque nos entrega este conocimiento para que nosotros verdaderamente le volvamos a reconocerlo y tengamos las cualidades para volver a él. Entonces es maravilloso lo que Raúl acá nos comenta y nos menciona, utilizando este mensaje que fue transmitido en el año 70, en donde dice que aquel hombre en su grandeza no utilizará palabras para herir a los demás. Y es lo que nos sigue diciendo acá Santiago en su versículo 6, donde nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ojo, que Santiago está siendo muy claro. Por eso Santiago 3 es muy importante sentarse y leerlo después, cada uno en su hogar, pero también con la atención necesaria y con la vigilancia para poder hacer un cambio interior. Porque nos dice que es un mundo de maldad. Fíjense cuánto daño se hace por la palabra. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Va mucho más allá de solamente el cuerpo. Inflama la rueda de la creación. ¿Cuál será esa rueda de la creación, Raúl? Esa rueda, el corazón, aquello que está en el centro de nosotros. Lo lastima. ¿Por qué? Porque anula por completo la palabra interior. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es decir, que es capaz hasta de matar un espíritu. Interesante, porque el hombre ha logrado en su orgullo y soberbia dominar leones, osos, gorilas, y los amansan y los crían y los usan a su gusto. Pero
difícil el trabajo de dominar esa costumbre de hacer daño a través de la palabra, ¿no? Es impresionante porque fíjense que a través del hacer daño, de lastimar, de querer, digámoslo así, decir lo que yo siento sin pensar en el daño generado a través de esa palabra o en el fuego que enciende o lo que quema en ese ser al cual lo está depositando, podemos hacer en inconsciencia, pero el trabajo está en comprender que es el instrumento donde Satanás más ha tomado para hacer daño, porque fíjense que dice que es inflamada por el infierno. Pero también puede generar la muerte espiritual en un ser, porque, bueno, yo tomaría un ejemplo de muchas veces, un ejemplo tan claro como, o tan perceptible, tan palpable como la rama de la medicina, siendo que tiene muchas cosas buenas, pero tomemos un ejemplo muy tangente o muy palpable, como es las personas que sufren de esta enfermedad, como es el cáncer. Y como tú le puedes decir a esa persona que le queda 3 meses de vida y mentalmente la matas en 3 meses, tú decides por ese ser lo que no te corresponde espiritualmente como ley. Ahí es cuando decía al principio, no te hagas maestro, claro, de otros, de decir cuál es su tiempo y cuál no es su tiempo, siendo que es una acción que le corresponde solo al Creador. Pero por eso es que dice que es un veneno mortal, porque tiene tanta fuerza que puede matar a ese individuo. Entonces, a veces no sabemos cuán largo puede llegar, cuán grande puede ser la onda de la palabra, cuánto peso tiene en el espíritu que la recibe. Pero si lo tomamos desde ese punto de vista, que una persona que viene sufriendo una enfermedad que hace daño y que con tú decirle y esa persona crea en ti, porque las personas que se dirigen a alguien que está en la medicina ponen su confianza en ese espíritu para sanarse. Y toda su fe está puesta en ese ser. Cuando esta persona le dice eso, su esperanza muere automáticamente. Sus ganas de vivir mueren en el instante. Entonces, ¿qué sucede? Que si esa capacidad tiene la lengua para matar o ser veneno mortal, como dice aquí, hacer que ese espíritu, pues en ese tiempo, lo realice esa acción de morir, ¿cuánto más puede hacer en conciencia? Y el detalle es, y lo más importante allí, que uno dice, bueno, pues cómo, entonces, ¿por qué eso ha sucedido? Y realmente, ¿será que por eso no debemos creer en las personas? Y ciertamente la palabra se ha usado para engañar. Eso lo conocemos desde la Torre de Babel, donde los dialectos se crearon para confundir. Ahí se distorsionó lo que es el uso de la palabra, porque muy bien lo explica Jesús, de que la boca está hecha para que de ella salga la verdad, pero debido a la manipulación que se ha vivido en esta sociedad, que desde hace más de 12.000 años se hace lo contrario, desde ese tiempo donde construyeron esa Torre de Babel para imponerse sobre el Creador. Y ahí es donde nosotros hemos caído en ese error, pero como muy bien Jesús lo dice, la boca está hecha para la verdad, pues nosotros todavía buscamos en la voz de los demás solo la verdad, ¿no? Y la lógica de la lógica muy bien nos dice de que a nosotros eso es lo que nos endulza el corazón. Entonces,
ya nosotros para poder reconocer la verdad y separarla de la mentira, ya no vamos a estar creyendo en hueca palabrería de todo el que se hace salvador, ministro de Dios, creyente o profeta de Dios, porque muy bien la profecía dice que van a haber muchos, pero lo que determina nuestra certeza va a ser nuestro propio corazón, porque allí es donde verdaderamente nosotros vamos a poder encontrar la verdad. La verdad no la encontramos en las palabras. Sí la puede esbozar alguien, pero es cuando nosotros la reconocemos como verdad, cuando la sentimos en nuestro corazón y cuando, como lo dice la lógica de la lógica, cuando nos verdaderamente el corazón saborea la verdad. Y es que acá nos sigue diciendo, porque Raúl nos da una clave muy, muy importante y muy interesante. Nos dice que cuando la palabra se siente en el corazón. Ojo que el corazón sabe reconocer cuando algo sale del mismo corazón, sabe, digámoslo así, sentir la palabra. Y cuando sale de la mente. Acá Santiago nos sigue diciendo que con la lengua, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Entonces comprendamos esto. Nosotros somos el templo de Dios. El templo en donde mora el Dios vivo, porque Él necesita habitar en algo que es semejante a Él. Y el libro secreto de Juan dice, a través de sus propias palabras, yo no habito en algo que sea inferior a mí. Entonces el hombre tiene el mismo molde de Dios, la misma infinidad dentro de la creación. Por eso puede habitar en el corazón del hombre, porque es tan inmenso como la sabiduría que lo creó. Y es aquí donde nosotros vamos a comenzar a reconocer que nosotros somos el templo donde Él puede habitar y donde Él puede hacer su obra. Pero también por ser templos vivos, donde una fuerza, digámoslo así, donde una ley habita, si nosotros no le damos paso a esa fuerza viva, pues otra la va a tomar o va a ocupar ese lugar en nuestros momentos de inconsciencia, porque en cada acción de nuestro día a día habitará una de las fuerzas, sea la de luz o sea la de tinieblas, dependerá de la conciencia que nosotros tengamos en cada instante de nuestro momento. ¿Y qué es lo que nos quiere decir acá Santiago? Que con ella bendecimos al Padre Eterno y le damos alabanzas y damos gloria y majestad, pero al mismo tiempo maldecimos a los hombres que están hechos a su misma semejanza, cosa que no tiene ninguna concordancia, porque ¿cómo vamos a bendecir a Dios y vamos a maldecir a los hombres? Si son el templo donde Él mora y donde Él puede manifestar su existencia. Pero nos sigue diciendo que el trabajo de nosotros es comprender que en una misma fuente no pueden correr dos tipos de agua y que está en nosotros decidir cuál es el agua que vamos a dejar correr a través de nuestra lengua. Fíjense que en el Evangelio de Acuario, Jesús nos dice algo muy importante y tomémoslo un poco de lo que mencionábamos con respecto al tema de la medicina, si así lo quieren ver. Dice, el que cura es el hombre que llega a inspirar fe
Ojo con eso. Eso era lo que hacía Jesús. Él transmitía fe, fuerza espiritual, porque eso es la fe, la fuerza del espíritu. Él volvía a revivir esa fuerza interior en cada hombre, y eso era lo que lo sanaba. Nos dice, la lengua puede hablar para que oiga el oído externo, pero para alcanzar a tocar el alma es preciso que el alma hable al alma. Solo entonces comprende. La lengua puede hablar una parte, pero el alma tiene su propia palabra, digámoslo así, su propia manera de expresarse. Su resonancia. Exacto. Puede que la lengua le sirva como un instrumento para ella expresarse, pero no va a poder transmitir lo que de ella proviene. El sentir no lo puede transmitir la lengua de manera mental. Y esto mismo que dice Jesús, lo dijo, digámoslo así, lo quiso transmitir Nelson Mandela cuando nos dice, si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón. Es lo mismo que Jesús intentó decir acá en este párrafo. Y es lo que nosotros queremos que cada uno de ustedes comprenda. Existe un lenguaje del alma. Y ese es el que nosotros tenemos que utilizar en este órgano, en este miembro. Él sirve como instrumento para que se pueda entregar el mensaje que viene del corazón. Porque nosotros no podemos utilizar para vertir la sabiduría, si se puede decir así, del mal. O para que el mal infunda su fuego arrasador y devorador que destruye todo lo que está a su paso. Por eso, vuelvo otra vez, utilicemos la profecía al país al norte y al sur. Trabajo en el silencio y silencio en el trabajo. Hagamos como dicen los mayas, creo que son los mayas, ahorita igual lo corroboro. Si mi palabra vale más que el silencio que puedo utilizar. Si vale más, si va a hacer menos daño, entonces adelante. Si no, silencio. Porque tal vez aquel espíritu que lo está recibiendo, el daño puede ser mucho más grande que el tiempo que usted tarde diciendo el mensaje. El reconstruirse puede tomar mucho más tiempo que el mensaje que usted va a transmitir. El mensaje puede durar 2 segundos, pero el quitar eso, ese sentir puede durar muchos años. Hay personas que dicen una palabra hiriente que no dura ni 2 segundos, pero hay personas la que lo recibe le cuesta años para superarlo. Entonces, veamos el poder que tiene. Ahora imagínense si lo utilizamos como dijo el anciano en el Evangelio de Acuario. Si lo utilizamos para curar, para inspirar fe, para que el alma pueda alcanzar, hablarle al alma que está allí escuchando en ese momento. Solo así podemos lograr la comprensión. Y es muy importante también que nosotros aprendamos a ver en el otro a Dios, ¿no? Porque si nosotros tenemos la necesidad de ver a Dios en nosotros, de encontrarlo, de sentirlo, de reconocerlo, de vivir por Él, pues entonces asimismo quien ha nacido de Él y lo anda buscando, pues en esa misma necesidad está, ¿no? Entonces no podemos ir a la guerra contra el otro porque tiene incomprensión, y eso se quedó muy claro en la parábola donde el Señor le perdona todas las deudas a un hombre, y ese hombre va y después quiere cobrarle a quien le debe y no le perdona nada, sino que quiere que lo metan en la cárcel y que lo sacrifiquen. Entonces, ¿dónde está la comprensión por nuestros hermanos si ya el Padre nos ha tenido tanta misericordia que a nosotros mismos nos permitió redimirnos? Entonces, para que hagamos lo que por naturaleza somos, y nosotros entonces al volvernos redimidos por Él, resulta que seguimos haciendo lo del padre de la mentira, y ahí es donde nos volvemos incongruentes,
Porque si nosotros reconocemos que estamos en un proceso de desarrollo espiritual, de despertar espiritual, de reconocimiento de nuestra propia naturaleza e identidad, pues entonces ciertamente tenemos que hacer valer esa autoridad que se nos está dando, ese reconocernos como seres a imagen y semejanza del Padre. No podemos siendo higos, ir a dar aceitunas, porque estamos haciendo lo que el otro depositó en nuestro corazón. Entonces tenemos que reconocer lo que en mi corazón no es del Padre y sacarlo, pero buscar lo que yo tengo dentro de mi corazón que es ajeno al Padre. No lo de Yorgledis, no lo de Andrea, no lo del otro, porque también Jesús lo dejó muy claro. La paja del otro no es tan grande como la viga que nosotros tenemos. Y no porque el otro puede ser muy bueno o muy malo, o tal vez sí o tal vez no, sino que cuando Él hace semejanza a una paja, es porque nosotros hemos visto una cosita chiquitica, o sea, una sola cosita en una persona. Pero nosotros, ya cuando empezamos a mirar hacia adentro, a mirar nuestra vida, a mirar nuestro comportamiento, ya nosotros sabemos que los errores que nosotros podemos cometer, hemos cometido y de los cuales nos estamos limpiando, son enormemente más grandes que lo poquito que conocemos del de al lado. Así hayamos convivido con esa persona 10, 20 años, no conocemos tanto las intenciones del otro como las de nosotros. Sí sabemos que comete un error y tal vez lo hace continuamente o en repetidas veces, pero le estamos reprochando por una sola pajita. Pero ¿y qué tal si en ese reproche de esa sola pajita yo me empiezo a más bien a dedicar el tiempo a revisar yo todas esas pajas que yo me he encontrado desde que comencé a tomar conciencia o desde que comencé a reflexionar sobre mis acciones? Porque eso no se trata de que nosotros hemos sido ignorantes de qué es lo bueno y qué es lo malo, porque dentro de lo que nosotros hemos reflexionado, hoy estamos aquí en una búsqueda espiritual, es porque ciertamente nos hemos cuestionado de que algo no anda bien. Y por supuesto nosotros estábamos siendo cómplices de eso que andaba mal. Entonces ciertamente es una realidad que desde muy atrás el hombre que anda en una búsqueda espiritual reflexiona sobre sus propios errores. Entonces ya sabemos que son muchos. Vamos nosotros a hacernos a imagen y semejanza del Padre y dejemos de estar buscando hacer que el otro, como si el otro no lo fuera, porque si el otro que está al lado mío no lo es, pues entonces ¿dónde está la esperanza de una humanidad creada por el Padre acá? Si el otro no lo es, pues yo tampoco lo seré. Pero si yo tengo la certeza de que el Padre creó una humanidad aquí y yo soy parte de ella, pues también tengo que comprender a mi hermano, comprender al que también está en una búsqueda, pero también ha tenido limitaciones por su propio desarrollo individual, ¿no? Pero siempre actuar desde la comprensión de que todos estamos en procesos de cambio, de que lo único que se le pide a la humanidad es amar a sus hermanos, comprenderse, buscar que todos trabajemos en unidad, que todos reconozcamos al Padre, no que yo encontré esta verdad y me la quedo para mí, me la guardo y me la llevo. No funciona de esa forma, porque ahí también está la parábola de los talentos, donde aquel hombre por miedo a perder eso poquito que ganó fue y lo escondió por allá ese talento y no lo multiplicó, no trabajó sobre él, simplemente se ensoberbeció y lo guardó, mientras que los otros sí pudieron
sí lograron multiplicar esos talentos. Entonces así debemos ser nosotros. Estos talentos, estos conocimientos que nosotros estamos difundiendo, podemos darle la oportunidad a quien está verdaderamente en una búsqueda, darle esa esperanza, darle esa voz de aliento, darle la oportunidad de que comprenda, así como nosotros lo estamos haciendo el día de hoy, de que sí hay respuestas, de que sí hay formas de comprender lo que está sucediendo actualmente, de que una humanidad, como lo vimos al principio, depende de una mujer que se reconozca como útero de creación, de que se reconozca como madre de la humanidad, de que aquí se necesitan madres que quieran hijos, pero hijos del Padre, o sea, hijos nacidos de la luz. Entonces sí es importante que las madres se reconozcan y se den su importancia, más que en un día, que se reconozcan por sí mismas como parte de la vida, parte de la creación y una parte indispensable dentro de un proceso de continuidad, que sean, que gesten en su vientre ese hijo varón que regirá con vara de hierro, o sea, que sientan la necesidad verdadera de que de sus vientres nazcan hombres perfectos y de que sientan la necesidad de engendrar en sus hijos o educarlos para que sean hombres que brote de ellos solo la dulzura que su madre les pudo enseñar como naturaleza femenina, pero asimismo que ellos puedan tomar conciencia de que ellos son nacidos hijos de Dios, de que el Dios de este mundo no es el que los creó, no es el que les dio vida en su vientre, sino que el Dios que lo creó es el que ha creado toda la vida, es el que nos permite entender hoy estos conocimientos, el que está dentro de nuestro corazón y no el que está por allá empotrado en pedestales. Entonces sí hay muchas formas de que nosotros podamos verdaderamente comprender, y de que la mujer tiene una parte fundamental dentro de la profecía, para que si nosotros hemos pedido un cambio, si nosotros queremos que nuestros hijos refrenen su lengua, tengan una lengua perfecta, que eduque a los demás, que forme nuevos seres, que se pueda comunicar con amor, que se pueda tener amor con sus hermanos, pues entonces tenemos que trabajar, somos nosotros, en nuestro propio perfeccionamiento, y esas madres en la necesidad de crear o de gestar en su vientre un ser que venga con todo el amor hacia sus hermanos. Maravilloso, Raúl. Entonces, es muy importante comenzar a trabajar en este nuevo ser, que acá Raúl nos menciona, y haciéndolo en conciencia, iniciando con la sabiduría que viene de lo alto, trabajando muy fuerte este mensaje que Santiago 3 nos entrega y que es para conformar al hombre perfecto. Aquí dice el varón perfecto, pero es el ser perfecto dentro de la luz, aquel que es consciente de todos los actos que realiza. Vámonos a un pequeño espacio en donde estaremos escuchando unas hermosas canciones y volvemos en unos minutos. Sintonizando el corazón de Dios. Mujer humanidad, llegó tu danzante sol. Cuánto tiempo me tardé para despertar. Cuánto tiempo me tardé para reivindicar. Agua que recorre el tiempo y las edades. El niño que nace, catea, cae y levanta. Hombre que renace, camina, cae y levanta. Y hoy estás aquí,
saliste ya del pozo, resucitaste. Sabes que al morir se vive, naciste para vivir. Sabes que eres inmortal, con la ley de tu cristal. Resucitaste. Sabes que al morir se vive, naciste para vivir. Sabes que eres inmortal, con la ley de tu cristal. Mujer humanidad, llegó tu danzante sol. Hoy camino en la luz para iluminar. Hoy camino en la luz para purificar. Fuego que da vida al árbol y sus frutales. Los padres que luchan por la vida de sus hijos. Los hijos del Padre Eterno luchan por sus hermandades. Dios, estás aquí, saliste ya del pozo, resucitaste. Sabes que al morir se vive, naciste para vivir. Sabes que eres inmortal, con la ley de tu cristal. Resucitaste. Sabes que al morir se vive, naciste para vivir. Sabes que eres inmortal, con la ley de tu cristal. Sintonizando el corazón de Dios por Ideal 103.7 FM. Momento así que llegó como el amanecer, espontánea como el canto de un tierno jilguero azul. En el campo la miré sentada frente a un río cristalino, reflejando la vivacidad del arcoíris. En el espacio lo soñé bailando con el vuelo de la mariposa, contorneando una nube dorada. Como flor serena, yo vibro al verla. Me dije al sentir que bella es, que sencilla es. Sus ojos son como el horizonte fundido en las estrellas. Sus ojos son como el horizonte fundido en las estrellas. En un bosque así, bajo un árbol decidimos juntos recorrer el camino que conduce a la verdad y la vida. Y los días transcurrieron hasta comprender y distinguir lo que parece bueno de lo verdadero. Hoy somos dichosos, él y ella caminando por el río y la montaña, sembrando la herencia de los niños del mañana. Así sonreímos tiernamente
brillante como rayo de sol, me iluminaba al verla. Me dije al sentir, qué bella es, qué sencillez, qué bella es, qué sencillez, qué bella es, qué sencillez. La dama de los consejos. Están escuchando Sintonizando el Corazón de Dios a través de Radio Ideal 103.7 FM. Si deseas enviarnos mensajes o expresarnos tu sentir, escríbenos a través del WhatsApp +58 424 746 8057. Retomando el encuentro del día de hoy, que se titula La sabiduría de lo alto, en Santiago 3, para que lo vayan buscando. Y vamos a entrar en el texto, en el contexto que nos habla de la sabiduría de lo alto, Raúl, siendo el versículo 13. Y nos indica así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pues si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es bastante profundo este mensaje que estamos viendo acá, porque ya acá termina de concretar lo que nos manifiesta y nos expresa la sabiduría que es de lo alto. Pero nos inicia haciendo una pregunta, Raúl. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Entonces es muy importante que nosotros comencemos a comprender verdaderamente, primero, quién se puede hacer sabio. Segundo, quién es sabio sobre los demás, es lo que normalmente se preguntan las personas. Sin embargo, no hay persona que se haga sabio sobre otro. Simplemente hay personas que empiezan a obtener sabiduría por su comportamiento, porque sus obras empiezan a ser ya más serenas, más comprendidas, más armoniosas, más pensadas. Ya no trabajamos desde la impulsividad, desde las emociones desbordadas, sino que comenzamos a razonar con lógica y con inteligencia. Entonces, es aquí cuando nosotros tenemos que hacernos esa pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nos dice entonces que aquel hombre que es sabio y es entendido, sabio es porque posee sabiduría de lo alto, porque tiene y llena con todas las condiciones espirituales que acá nos está manifestando. Pero ojo en algo muy importante. Nos dice que su sabiduría la muestra por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Entonces nos preguntamos, ¿qué es mansedumbre? Porque cuando nosotros sabemos lo que significa la mansedumbre, o comenzamos a ir comprendiendo que son leyes. El amor es una ley, la mansedumbre es una ley, la paz es una ley. Todas son leyes que constituyen la vida espiritual, es decir, las acciones como un hombre que es espiritual tiene que accionar. Siendo que es esta paz, esta cualidad
de vivir en paz, de trabajar en un proceso interior que lo lleve a estar en un proceso de paz, porque la paz no es que no hay, digámoslo así, no es que no hay un estado de guerra, sino que hay guerra y aún así no participa en ella, o no se contamina de la misma, Raúl. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que nos dice que en esas obras sabias y de mansedumbre, bueno, ahí es donde verdaderamente se mide la conducta de aquel hombre que dice ser sabio y entendido. En este proceso a través de sus obras. Fíjense que Jesús fue muy claro manifestando su palabra a través de Mateo cuando nos dice que guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hemos escuchado bastante ese párrafo, porque dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Es lo mismo que acá nos está diciendo Santiago 3, que sucede en el hombre que es sabio. Que por su conducta vas a poder reconocerla, pero no por la conducta en donde todo está paciente. No, porque cualquiera en un estado en donde hay puros pajaritos cantando, donde los conejitos saltan al alrededor, estamos en una naturaleza y está el río, así cualquiera es sabio y es maestro y es entendido. Y en ese momento la paz, digámoslo así, se puede hasta respirar, si uno lo pudiera decir. Ahora, el sabio y el entendido se ve cuando el niño está llorando, cuando está la cocina vuelta a un caos, cuando están peleando en la casa, cuando allí es donde la buena conducta y la sabia mansedumbre se pone en acción, se pone a medirse. Y es donde nosotros tenemos que hacernos constantemente, hacernos una reflexión en el día a día. ¿Cómo fue mi conducta el día de hoy ante las pruebas, como vimos en Santiago 1, las pruebas que me hacen ser un hombre perfecto, las pruebas cotidianas que yo como espíritu escogí vivir? Porque yo escojo el proceso que estoy viviendo en estos momentos, porque de ahí, aunque inconscientemente, en un punto de conciencia entiendo que necesito aprender algo mientras permanezco allí. Cuando lo aprenda, entonces pasaré a otro proceso. Entonces aprovechamos para saludar por aquí a Cote Díaz, también a Vertica Dipe, que está sintonizando desde nuestro Instagram, también a Rafael Cabrera, que desde Carmania nos escucha, asimismo a William, mi papá, desde La Beatriz, y a las personas que se encuentran con él, un gran abrazo de corazón a corazón. También a Olga Lucía Cabrera, también tenemos por acá a José de Jesús Pérez y a Melu Corazón Samaritano. Les enviamos de verdad un gran abrazo de corazón, muy contentos de que estén con nosotros, y toda la audiencia también que está con nosotros por Radio Ideal 103.7, también a través de nuestra radio digital de Radio Ideal. Pues muy contentos de que estén con nosotros y decirles que estamos atentos a todos sus comentarios, y además de eso también a la sintonía que ustedes puedan reportar con nosotros. Entonces, también queremos enviarle a un fuerte abrazo y saludo a Mauricio Costa desde Bolivia, a Sangat desde Santiago de Chile, que también acá nos está saludando, y a Sergio, que también nos escucha desde Chile. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y muy feliz de que estén acompañándonos en este maravilloso espacio. Entonces seguimos con la entrega del día de hoy,
Avanzando en el versículo 14 que nos sigue mencionando, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero nos dice algo muy importante, Raúl. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no nos está diciendo fuera. Porque muchas veces nosotros queremos aparentar que somos sabios y que tenemos paz en nuestro interior. Pero dentro de nuestro corazón hay un gran conflicto. Estamos peleando constantemente dentro. Y si volvemos al versículo anterior que nos menciona de la lengua, pues se cumpliría la palabra de Pablo, transmitida en Corintios, que nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y nos pasa muchas veces que hemos escuchado personas que se escucha, su palabra se escucha suavecita, pero retiñen porque no hay amor en ellas, porque hay una contención en su corazón que no le permite unirse con esa palabra que está diciendo. Está diciendo algo muy maravilloso, pero no la ha trabajado en su corazón. Recordemos que el amor es unidad. El amor es la unidad que yo tengo de esa enseñanza en mi aplicación diaria, en mi conducta, en mi día a día. Si ese mensaje que yo estoy transmitiendo no lo estoy viviendo en el día a día, no lo he podido comprender, no lo he podido visualizar para al menos trabajarlo, cuando sale por la palabra, muy bien lo dijo Jesús, o en el mismo mensaje que nosotros vimos de Mandela, no estamos hablando al corazón, el alma no es el que se está expresando en ese momento, se está expresando la mente, como un versículo más, pero no se está transmitiendo como una enseñanza en el alma que se tiene que trabajar. Y muchas veces nosotros accionamos así, solamente entregamos lo que tenemos mental, pero muy pocas veces lo que hemos reconocido en el alma, para que pueda llegar al alma de aquel que está escuchando o que nos va a escuchar. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros podemos saber cómo interpretar alguna cita, algún conocimiento, o tener la claridad de qué punto tocar. Pero hay algo muy importante que es lo que nos comenta Andrea, y es cuál es la intención. Cuando nosotros estamos hablando de la sabiduría de lo alto, ¿cuál es la intención? Cuando nosotros hablamos de la lengua, ¿cuál es la intención? Porque esa es la necesidad que nosotros tenemos que empezar a generar desde nuestro corazón, para que dentro de nuestro corazón no sea la necesidad de hacernos creer sabios, de competir con otro, que es lo que nos habla acá en el versículo 14 sobre los celos y la contención, sino que es el simple hecho de que a ustedes puedan tener herramientas, para nosotros es un valor muy grande, porque particularmente para mí las herramientas me han servido para ir aprendiendo a manejar la situación en mi vida y para comprender verdaderamente quién soy, para comenzar a discernir sobre mi propia identidad. Entonces, asimismo, es la necesidad de que para cada uno de ustedes también les sirva como herramientas para encontrar el sendero que los conduzca no hacia un lugar externo, sino hasta su propio descubrimiento interior. Entonces, todo lo que sea diferente a esto no es para, si nuestra intención es para jactarnos, para decir cualquier cosa con tal de hacer que me crean o de hacer creer valedero mi argumento, entonces estoy cayendo en lo que desde hace miles de años se ha estado haciendo con el conocimiento de Jesús, donde se han creado tantas religiones, tantas creencias, usando su nombre, pero en realidad, ¿cuáles han sido las intenciones?
y eso lo podemos como ir discerniendo, porque hasta ahora todavía nosotros la humanidad de este planeta sigue saltando de religión en religión, tratando de encontrar a ese Dios que reconocen en su corazón, intentando, como lo decíamos al principio, intentando sentir que en sus bocas, que puedan palpar el sabor de la verdad en las palabras de alguien que con el corazón les pueda hablar, porque así es como verdaderamente se mide la sabiduría, en la intención, en que esa lengua edifique, que nunca nos conduzca a que lo que salga de nuestra boca sea algo que opaque nuestra propia identidad con el Padre, ¿no? Y es el trabajo en el cual todos estamos, porque no hay ninguno de nosotros que seamos exentos de él, porque nos estamos limpiando de todos los errores del pasado, ¿no? Así es, estamos haciendo un proceso de cambio, pero como todo cambio, pues lleva su tiempo, lleva un proceso en conciencia muy grande para que pueda realizarse. Entonces aquí nos dice algo que es muy importante, y tomando las palabras de Raúl, que tomó esto mismo, nos sigue diciendo: si está todavía esa contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Si todavía hay contención en nuestro corazón contra mi hermano, porque tal vez no puede ser de palabra, pero allí todavía está el conflicto en el corazón. Allí está todavía el resentimiento, allí está todavía el odio, está todavía la ira, está todavía la envidia, está todavía la venganza. Entonces, si decís que tenés sabiduría, es falso, será sabiduría terrenal y diabólica, dice de paso, ni siquiera es sabiduría buena, es sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque hablas de algo o transmites algo que no es verdadero, que no es real, que no edifica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nos dice que no solamente basta con que esté en el corazón, sino que ella genera una obra perversa. Entonces, aquí nosotros tenemos que comenzar a ver que si en nuestro corazón hay contención, hay división, hay todavía un conflicto contra mi hermano, la obra que yo voy a generar mientras no lo sane va a generar perversidad. Y a veces nosotros creemos que lo perverso solamente es algo que destruye, que se puede ver a simple vista, que generó un estado de destrucción. Pero a veces nosotros mentimos y decimos: no, yo no lo hice con esa intención, y yo lo que quiero, no sé, es que su bien. Se ha escuchado muchas veces eso, pero el resultado no fue ese. El resultado no fue el bien, el resultado no generó bien. Entonces, podemos engañar a los hombres por un cierto tiempo, pero jamás vamos a engañar a las leyes. Las leyes están en nuestros corazones. Las leyes son invisibles, así como el pensamiento de cada uno de ustedes. Son invisibles ante el ojo humano, pero son perceptibles para el corazón. Es decir, se sienten. Y no engañemos a nuestro corazón. Comencemos primero porque Satanás vive en lo oculto. Simón Bolívar dijo una frase muy interesante: en las tinieblas solamente, o en la oscuridad solamente trabaja el crimen. En lo oculto trabaja la oscuridad. Porque Jesús fue muy claro cuando dijo: no hay nada oculto que no hay de salir a la luz. Mientras nosotros ocultemos, ¿qué es lo que no nos permite avanzar? Mientras nosotros ocultemos,
ese resentimiento o ese resentir contra el hermano y no busquemos sanarlo, eso va a seguir creando perversidad y obras que no nos dejan tener una conducta buena, que es lo que nos dice al principio. Por eso es necesario que nosotros hagamos un proceso de perdón, de sanar, pero para eso nosotros tenemos que trabajar con un corazón que esté dispuesto a abrir sus puertas para que entre la luz. Así lo dice el mensaje de Sao, Raúl, que tú estás hablando. Sí, porque muchas veces ese doblez de corazón o ese mensaje que nosotros lo hablamos posiblemente con hipocresía, para generar incertidumbre, para generar división, para generar perturbación, pues resulta que lo hacemos porque nosotros vemos una luz, pero no hemos tomado la decisión de caminar hacia ella para ser parte de esa luz, sino que la vemos desde lejos, desde una ventana, dice Sao. Entonces nosotros decimos, allá está la luz, que es lo que pasa con lo que Jesús llamó los escribas y los fariseos, los hipócritas, porque eran personas que vociferaban muchas cosas, pero sus intenciones eran otras. Entonces, asimismo, hay muchas personas que teniendo la llave para abrir la puerta y salir a la luz, prefieren desde su cuarto oscuro hacer juicios insensatos contra los demás y mantenerlos en la oscuridad también, no permitirle a otro que también salga y vaya a la luz, sino que desde su punto de oscuridad hablan de la luz, pero no están en ella, no tomaron la decisión de decir yo voy a hacer este cambio, abrir mi puerta, cambiar para ser parte de la luz también, que es lo que nosotros somos. Y asimismo es como nosotros podemos comprender que la sabiduría que viene de lo alto es pura. ¿Qué quiere decir cuando nos dice que es pura? Que no está llena de ningún razonamiento insensato, de ninguna creencia, que no está llena de ningún pensamiento abstracto, sino que tiene que ver con la pureza de algo que es perfecto aunque esté en construcción. Porque yo podría decir algo, el hombre es perfecto desde que empieza a formarse en el vientre de su madre, ¿verdad? Desde ese momento ya es perfecto. No es que cuando ya después que nace, o ya después que es adolescente, o ya después que es adulto, se pudiera decir que se desarrolló perfectamente. No, porque nosotros estamos en un proceso constante de cambio, pero siempre hemos sido perfectos. Entonces, que nosotros, esa imagen fiel y pura de la perfección que se muestra en nosotros físicamente, también espiritualmente, nosotros nacemos con una condición de perfección. Pero como lo hablamos al principio, la responsabilidad está en quienes ya comenzamos a tomar conciencia y que no seamos nosotros propagadores del virus del error nuevamente, y que le enseñemos a las nuevas generaciones a seguir felices en el error, a seguir felices en la hipocresía, a enseñarles a la perturbación, al doblez de corazón, a enseñarles la amargura, los celos, la competición, cuando todo lo que queremos verdaderamente cada uno de nosotros es que seamos unidos de corazón, no que esté compitiendo quién es mejor, quién gana, quién pierde, porque dentro del Padre todos somos sus hijos. Entonces no hay quien vaya a calificar por encima de otro como porque hizo más o porque hizo menos, sino que nosotros tenemos que enseñar verdaderamente la naturaleza de lo que nosotros somos. Si enseñamos algo diferente, estamos cayendo nuevamente en el virus del error. Y aunque querramos la luz, nos estamos quedando en el cuarto oscuro porque no estamos dando ese paso para el cambio. Y un cambio que, según la profecía, va a suceder con el que quiera la luz, pero también ese cambio va a suceder
para los que quieran lo contrario a la luz. Y ahí es donde la misma profecía o Jesús, tan amoroso y tan consciente de lo que está pasando aquí, nos dice, bueno, te doy tiempo para que tome una decisión, pero hágalo con conciencia. Porque si usted elige el otro, si usted elige el bando contrario, pues sucede que el resultado va a ser catastrófico. Porque si yo elijo el lado de lo que se va a destruir, si yo elijo estar al lado de una bomba, ¿qué va a pasar? Va a explotar. ¿Y qué va a pasar conmigo? Aunque yo diga, vocifere a Dios, si yo me puse de ese lado, no, pero si yo me pongo del lado del árbol, ¿qué le va a pasar al árbol? El árbol no va a explotar, el árbol, si se va a caer, él truena y me dice para dónde se va a caer y yo me muevo. Entonces, ahí sí hay una posibilidad de supervivencia, y es que nosotros aprendamos a elegir dónde nos estamos parados. Si a la derecha de nuestros actos o a la izquierda de nuestros actos. Si nosotros queremos el camino de la puerta ancha de la izquierda o el camino de la puerta estrecha de la derecha, que nos invita a eso, a lo sencillo de la pureza, de la actitud pacífica, de ser amable, benigno, lleno de misericordia, como con nosotros han tenido misericordia, pues nosotros tenemos que manifestar la misericordia que el Padre, el anciano y Bárbelo nos han dado a nosotros. Entonces sí, verdaderamente es ese Padre que tanto hemos buscado, nos ha dado tanto y ha tenido tanta paciencia con nosotros. Bueno, tengamos nosotros también paciencia entonces, para que no caigamos en la incertidumbre ni en la hipocresía cuando nosotros estamos hablando con las demás personas, y que la justicia permanezca, pero no afuera, sino la justicia permanezca en mis actos, que mis actos sean revestidos de justicia siempre. Que sean justos, porque la palabra justicia viene de justos. La justicia nosotros la aplicamos cuando somos justos en las cosas que realizamos. Que se cumpla la ley de amar al prójimo como a mí mismo. Es decir, que lo que a mí me beneficie también beneficia al mismo tiempo a mi prójimo, en la misma medida y en la misma cantidad. Es lo mismo. Pero tratemos entonces de trabajar en esa sabiduría que es de lo alto. Seamos puros, seamos pacíficos, seamos amables, benignos, misericordiosos, y no tengamos incertidumbres y mucho menos hipocresía, como muy bien lo trabajó y lo mencionó Raúl. Pero sobre todo, no trabajemos solamente la obra externa, porque la obra externa no va a poder tener su perfección completa si no se disipa y se difumina el fuego, digamos, devorador que hay en el corazón. Porque del corazón salen las obras. Nosotros creemos que estoy haciendo una obra buena porque, bueno, estoy queriendo hacer el bien, lo que yo considero que es el bien al prójimo. Pero si hay discordia en el corazón mientras la hago, la obra es perversa. Aunque yo crea que le estoy dando un pan al otro, la obra es perversa porque la intención la siente el otro, la está sintiendo y no está edificando y no está trabajando en el amor al otro. Entonces, hagamos el trabajo completo. Trabajemos en edificarnos y en gestar en nosotros esa sabiduría que viene de lo alto, y que Santiago 3 muy bien nos está acá explicando cómo se debe de realizar este proceso. Entonces, ¿qué te ha parecido el encuentro del día de hoy, Raúl? Maravilloso, porque nos ha enseñado a ser hombres dignos de hacernos llamar hijos de Dios. Entonces nos ha enseñado a muchas herramientas para sintonizarnos con nuestro Padre Creador, con el único y verdadero Dios que ha creado la vida, la luz en este planeta, el que es diferente al Dios de las guerras, el que es diferente al Dios de las matanzas, de todo lo que sucede acá,
ese Dios que es diferente, que es pura luz, que es perfección, que es justicia para el que se perfecciona, bueno, ese es nuestro Padre Creador, y que nosotros nos sintonicemos con Él es que podamos hacer la obra que Él nos enseñó, a ser justos. Entonces, eso ha sido de verdad muy, muy gratificante, comenzar a comprender desde la lengua que ha sido tan dura en relación a nuestros hermanos, de cómo nosotros la usamos, a veces queriendo manifestar algo, pero las intenciones que vienen de adentro muestran otra cosa y dan un fruto diferente. Entonces, de verdad que muy contento con el tema de hoy, además de recordar también que a todas las madres que se encuentran formando parte del cumplimiento de estas profecías que se viven hoy y de las que conocimos al inicio de este programa, les decimos que sientan en su corazón la necesidad de engendrar vida siempre desde su útero de creación, desde su vientre puro y perfecto, en el cual la vida se gesta tan maravillosamente. Bueno, entonces que se reconozcan en esa identidad de perfeccionar la vida, de recrearla, de gestarla, de hacer que crezca y que puedan engendrar en sus hermanos, en las demás personas, siempre el pensamiento de Dios, el pensamiento del Padre, el pensamiento del corazón, no en un día específico, y sí cotidianamente, para que nosotros los hombres también podamos ver verdaderamente la imagen fiel y perfecta de la mujer, no la imagen que nos han vendido de voluptuosidad y diferentes cosas, sino que podamos encontrar nosotros lo que muy bien nos enseñó Adán cuando encontró la perfección en Eva, ¿no? Que dijo, este es carne de mi carne y hueso de mi hueso. No porque haya pensado en lo físico, sino porque verdaderamente encontró ese pensamiento de pureza que nos habla acá Santiago el día de hoy, lo pudo ver en las acciones de ella y se reconoció al Padre en esa humanidad que estaba aquí nacida, que no era una mujer Eva, sino una humanidad que era natural y muy prístina en este planeta. Y cuando ese ser se maravilló de ver tanta perfección, pues ahí dijo, esto es lo que yo verdaderamente soy. Y así es como yo, encontrando esta verdad, reconozco el pensamiento de tanta pureza que nosotros debemos desarrollar para que se manifieste eso que Adán vio en ese momento y que es profecía en este tiempo, porque como lo vimos al principio, tiene su cumplimiento y estamos en él. Maravilloso. Entonces, para irnos despidiendo y dándole un abrazo de corazón a María José Díaz, que nos saluda desde Valparaíso, y también a Olga Lucía Cabrera Girón, que nos saluda desde Colombia, los abrazamos de corazón a corazón y muy agradecido de cada uno de ustedes que nos están escuchando en estos espacios, y que bueno, esperemos que nos sigan escuchando. Estaban escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, que es un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro, porque Dios vive y es a través de ti. Feliz noche a todos y nos vemos nuevamente el domingo de 6 a 8 de la noche por Radio Ideal 103.7 FM. Música para el alma en Sintonizando el Corazón de Dios. De aquella tempestad